parece que ya tenemos a Jamil Chaín del Foro Ciudadano y de otras organizaciones de la sociedad civil que han estado siguiendo muy cerca todo el proceso electoral desde antes de la crisis, durante las elecciones y posterior a las elecciones. Él es representante del Foro Ciudadano, reitero, y del grupo de acompañamiento a la Junta Central Electoral. Ya lo tenemos. Jamil, está con nosotros. Buenas tardes, aquí en El Rumbo. Buenas tardes a todos. Ricardo, Fafa, Domingo, Andrés. A Jessy no la conozco, pero placer. Los demás son hermanos viejos. Jamil, hoy estamos a 20 de mayo. Faltan unos menos de 40 días, ¿no?, para las elecciones. Dime, tú que estás dentro y 45 conoces, días, Juan. 45 días, todo el desenvolvimiento de la Junta, el tema del voto en el exterior. Acaba de enviarnos un decreto de Italia, el presidente Mattarella, el ministro. Vamos a empezar por el voto en el exterior para que luego nos centremos en la parte interna, que parece que es lo más complejo y lo más complicado que tenemos ahora. Sí. Hazme un resumen de qué está pasando con esto. Bueno, con relación al voto al exterior, pienso que todos entendemos que en este momento se traduce a la principal, digamos, prioridad y el reto más grande que tiene la Junta Central Electoral, puesto que el montaje de las elecciones en el exterior es tan complejo y digamos, demanda de tanto trabajo como las propias elecciones de la República Dominicana y cuidados y más. En principio podremos decir que estamos un tanto atrasados en ese sentido, y eso ya muchos han dicho que corresponde a la condición de sanidad de los países receptores, y eso plantea un debate en la República Dominicana entre el partido de gobierno, la Junta Central Electoral y los partidos de oposición. Y que ahí me quiero detener un poco. Todos sabemos que el rector del proceso electoral es la Junta Central Electoral, pero los actores fundamentales son los partidos. En ese sentido, los partidos son los que hacen las demandas a la Junta Central Electoral, y en esa vertiente tenemos, digamos, que prácticamente dos posiciones. Una de total reclamo a la realización del voto en el exterior, y esta corresponde a los partidos de oposición, al bloque de partidos de oposición, y otra de, vamos a decir, no de negación per se, pero un tanto una postura más laxa, sin poner presión, sin exigir, sin demandar, digamos, en el mejor de los casos, haciendo la mejor de las comparaciones. La Junta Central Electoral, no podemos decir que no haya hecho esfuerzos, sí lo ha estado haciendo. Lo que sí se entiende y entienden muchos es que no han sido los esfuerzos necesarios, que no han estado a la altura de las circunstancias, en tanto que hay mucho atraso en este tramo, y ha habido peticiones de los partidos muy puntuales para agilizar y propuestas. Unas han sido asumidas, otras no, pero lo cierto es que independientemente de que algunas propuestas hayan sido asumidas y otras estén en estudio, hoy presenta un, digamos, retraso, y las acciones puntuales, ejecutivas, que tiene que tomar la Junta, tienen que ser, digamos que con más motivación, tienen que ser más ágiles, tiene que seguirse insistiendo desde las diferentes plataformas, desde los diferentes espacios, específicamente los votantes del exterior, esa inmensa comunidad, y en el país los que entiendan que eso podría significar real y efectivamente una variable importante en la toma de decisión hay tiempo, digamos, a tu modo de ver, hay tiempo para montarla en el exterior, porque eso estaba ahí en la ley, eso no lo sacaron y lo pegaron ahora. Déjame pegarle esto ahora, para que eso estaba ahí. Se supone que había que proyectar todo eso y hacer lo que se llama gerencia para esos fines. Hay tiempo, a tu modo de ver. Mira, yo entiendo que hay tiempo. Lo que pasa es que se está comprimiendo. Con el tiempo que queda, los esfuerzos que había que hacer hace 20 días, un mes, hoy hay que duplicarlos.
y sobre todo hay que ser más efectivos, hay que ser más certeros en los esfuerzos que se hacen. La Junta Central Electoral tiene un departamento técnico que está encargado de esa área, que es el Departamento de Voto al Exterior. Pero a su vez, ese depende del departamento o de la dirección de elecciones. Son dos direcciones. Una depende de la otra. Yo entiendo, por haber estado en conversación con ambos departamentos, con ambas direcciones, que técnicamente, o sea, los departamentos técnicos tienen una buena disposición. Los departamentos técnicos. Ya el pleno es un poco más, digamos, más burocrático, más apegado a ciertos principios que podrían, en este caso, servir de retranca. No queremos decir que ellos están entorpeciendo el proceso de implementación del voto en el exterior. Ahora bien, si nos acogemos exclusivamente a lo que son las normas procesales, digamos, procedimentales, que están muy vinculadas a las relaciones exteriores, a la diplomacia, en tanto que la mayoría de las gestiones que hay que hacer, sobre todo para la toma de decisión, no, sino para la obtención de la permisología necesaria, y para que se esclarezca esto, porque hay un pequeño limbo en ese sentido, toda esa información, la Junta entiende que tiene que ser administrada a través de la Cancillería, y ahí se presenta un escollo fundamental. ¿Cómo se llama ese escollo? Oye, permíteme preguntarte. No hay confusión. Lo que hay es una actitud pública de dificultar las elecciones. No hay razón para que los grupos, para darle seguimiento a las elecciones y a la preparación en Estados Unidos, no estén funcionando, más que parcialmente. No ha habido una actitud oficial para ello. Y en mismo juicio, no es verdad que en Estados Unidos han dicho o han condicionado las elecciones, como se ha referido en algunos sitios, sino que han autorizado, y nadie más autorizado que ese señor Espaillá que vino aquí a ratificar la verdad. Adriano. Hay una confusión. El tiempo es corto, pero es suficiente si hay voluntad en el gobierno. Sí. Y yo te digo, si el gobierno obstruye la votación en el exterior, los riesgos de la paz pública están comprometidos. Bien, ojalá tengan una disposición responsable que no tienen. Y tu organización debe ser más objetiva en ese sentido, más concreta. No, debe organizarse y hay tiempo para ello. Si juegan con esto, están jugando con la paz. Una pregunta, hay una logística. Esa logística se supone que tiene que movilizar la Junta Central Electoral, porque como decía Nieves hace un ratito, eso está en la ley, eso es parte de la Constitución, incluso el derecho al voto de los dominicanos en el exterior. Participación Ciudadana ha publicado una especie de bitácora respecto de la preparación de la infraestructura, de la formación de las personas que van a trabajar en las elecciones en el exterior. Y parece que había un atraso o se había dejado un poco al azar, pensando que, dada la dimensión de la pandemia, no había posibilidades de hacer elecciones. ¿Hay tiempo de superar este atraso que señala Participación Ciudadana respecto de la logística para preparar las elecciones a 40 y pico de días, 45 días? Mira, Andrés, como dije en la respuesta anterior, nosotros entendemos que sí hay tiempo. Ahora bien, lo que también de manera responsable tenemos que decir es que los esfuerzos tienen que ser duplicados. No podemos solamente pensar que hay tiempo y que las cosas van a pasar. Hay que hacer que pasen. Y digamos que un tanto respondiéndole a Fafa, cuando te refieres a mi organización, me imagino que en este caso te referirás a Manifiesto Ciudadano. No tanto a Foro Ciudadano, sino Manifiesto Ciudadano, que es una confluencia de organizaciones que se creó a raíz de las primarias pasadas y que se ha constituido interlocutor ante la Junta para garantizar la equidad y... Ustedes son acompañantes, ¿verdad?
Bueno, en principio, Manifiesto Ciudadano se constituyó de motus propio un acompañante de la Junta, en tanto que la Junta sí lo aceptó. Pero el rol de Manifiesto Ciudadano es fortalecer las garantías electorales, en el más amplio sentido de la palabra. Evitar los delitos electorales, fortalecer la seguridad del voto, hacer que el proceso electoral discurra con transparencia y equidad sobre todo. Ahora, en ese proceso surgieron varias iniciativas y una de ellas fue un diálogo entre los partidos que se desarrolló en el marco del CES, entre el partido de gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana, y una de las conclusiones de ese diálogo fue la creación de la comisión de acompañamiento, que ya sí es oficialmente una comisión de acompañamiento y que juega un rol en ese sentido. Yo en este momento estoy hablando como miembro de la comisión, no como comisión en sí, sino como Manifiesto Ciudadano que forma parte de la comisión. Las acciones puntuales a las que se refiere Fafa están siendo acometidas por el Manifiesto Ciudadano. De hecho, nosotros, igual que lo hacemos en la comisión, pero ya de manera, vamos a decir, orgánica en Manifiesto, sostenemos reuniones con los partidos y de hecho hoy tenemos una reunión con los partidos de la liberación, perdón, del PRM y la Fuerza del Pueblo, buscando, digamos, las formas ejecutivas de agilizar el voto. Había dicho en principio que esto es un tema que es responsabilidad de la Junta, pero que los partidos son los principales actores. Tienen que hacer las exigencias y poner todo el esfuerzo. Nosotros entendemos ahora en Manifiesto Ciudadano que esos esfuerzos tienen que estar bien focalizados y bien dirigidos. Yo le adelanto aquí de manera, digamos, puede decir de primicia, que en este momento nosotros estamos haciendo llegar una carta a la Embajada Norteamericana firmada por Manifiesto Ciudadano y la mayoría digamos, de las organizaciones que la construyen, previo a una conversación que ya tuvimos con el encargado de asuntos sociales, me parece, y tiene que ver con el tema político, donde le estamos solicitando su intermediación para hacer conexión directa con las diferentes autoridades de los estados receptores, en tanto que podamos despejar las dudas. Y si el tema de la permisología quede de una vez y por todas zanjado. Ahora bien, ese no es la única tarea que tienen de frente ni los partidos ni la Junta. Ahí nosotros estuvimos presentes en una reunión de la Junta con los partidos. La comisión fue acompañante, donde la Dirección de Voto Exterior hizo una presentación amplia, que me parece que se la hice llegar a algunos de ustedes de manera virtual, donde ellos ponen un estado de situación al día de hoy. Y ahí se pone de manifiesto que hay avances, pero queda mucho por hacer, y sobre todo en la consecución de locales y de personal que constituya las mesas electorales. En eso hay que hacer un esfuerzo extraordinario, y las comunidades en conjunto tienen que jugar un rol, digamos, en este punto estelar. Bueno, ayer dijo aquí Adriano Espaillá que lo de los locales no era problema, que eso se resolvía en 24, en 48 horas, y que había opciones ya preparadas para eso. O sea que quizá otro aspecto, pero el de los locales, de acuerdo con Adriano Espaillá, no. Sí, lo importante en este punto, yo diría que es que esas informaciones que se tienen de manera, vamos a decir, aisladas, de diferentes espacios, de fuerzas, de sectores. En este caso, Adriano Espaillá representa, digamos, la diáspora, pero como funcionario norteamericano, y tiene opiniones y recomendaciones puntuales, pero que en muchos aspectos ha sido, vamos a decir, traducida o interpretada por algunos actores nacionales. Entonces, lo que nosotros entendemos fundamental, y es lo que trataremos de hacer en el día de hoy, es que esas traducciones o esas interpretaciones se dejen a un lado y sea un solo discurso. Cuando se diga, bueno, tenemos los locales, ya lo entiendan los partidos, lo asimile la Junta, sea un solo discurso. Eso tiene que buscarlo la Junta, no solo ni es Adriano ni los partidos, papá. No. Mira, Ricardo, en este punto,
someternos porque es que la Junta es la que está es la responsable de esos asuntos, no la gente ni el particular. No puede yo colaborar, ayudar, pero es una logística de la Junta Central Electoral y los recursos. No decimos que no sea de la Junta. Ahora, en las actuales circunstancias, por diferentes razones que no hay que citar, la Junta necesita no solamente un acompañamiento presencial, sino un acompañamiento logístico. Está bien, Domingo, adelante. Finalmente, Jamil, ¿tú has tenido acceso a las reuniones del Pleno de la Junta con los delegados de los partidos políticos donde se ha tratado ese tema? Así es. ¿Cuál ha sido, digamos, la posición de la Junta en esa reunión y la posición de los delegados de los partidos políticos? Mira, lo primero que tengo que decir, y esto es una opinión muy personal, que sí puede ser de Jamil Chaín, pero igual la comparte Manifiesto Ciudadano y probablemente parte de la comisión de acompañamiento, y es que esas reuniones son improductivas totalmente. Son reuniones extensas en un espacio sumamente amplio, donde uno dura desde las 10:30 de la mañana, la primera vez hasta las 10, hasta las 3 de la tarde, unas 3, 4, 5 horas. Y allí lo que se hace es un ejercicio de exposición y de argumentación, sobre todo, tanto de la Junta como de los partidos, donde cada uno plantea una posición, no se toman decisiones y las posiciones son encontradas. Se sale tú lo de dijiste todo, ya tú lo dijiste todo. No, no ha dicho nada. No ha dicho nada, por lo menos mi pregunta no. Bueno, ya lo dijo todo. No, está bien, porque yo quiero cuestiones específicas para que la gente se oriente. Quiero decir que ya él te lo dijo todo, no tiene nada ni llegan a nada. Pero yo quiero decir una cosa, Domingo, permíteme. Está claro con lo que tú estás diciendo, que la Junta no está actuando con la noción de su responsabilidad. Ella es la que tiene que responder por la organización de sus equipos allá, no es cualquiera. Las discusiones pueden ser aéreas, pueden no tener valor, pero la Junta no tiene excusa para no haber hecho lo que tiene que hacer o para no tomar la decisión rápida. Hay una voluntad de trabajar para neutralizar las elecciones en Estados Unidos. Bien, okay. Hay una pregunta puntual. Una pregunta puntual. La ley, porque no la he revisado, ¿prevé algún acápite o apartado, Domingo y Leila, que se han encargado de averiguar más eso, que se pudieran hacer elecciones complementarias en caso de que por alguna razón de fuerza mayor no hubiese habilitación para el día de las elecciones generales en determinados lugares? La 15-19 lo contempla. No está programado en las elecciones, en la Constitución. Yo quisiera repetirle la pregunta a Jamil. Jamil, adelante, Domingo. Cuando se ha discutido, porque tú hiciste un introito describiendo lo que se hace en todas las reuniones de la Junta con los partidos. Ahora, puntualmente, cuando se ha discutido el tema del voto al exterior, ¿cuál ha sido la posición, por ejemplo, del PLD, del PRM y de la Fuerza Nacional Progresista? No, de la Fuerza del Pueblo. Y de la Junta. ¿Dónde está la diferencia entre ellos? Porque a mí me interesa que ese voto se dé, porque si aquí no se da ese voto, claro, las elecciones la van a ilegitimar, porque es el camino que lleva el discurso de ilegitimar esas elecciones, sobre todo si no favorece a un sector. O si son cerradas. O son cerradas. Sí. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí. A mí no me preocupa si votan los PRMistas o los PLDistas. Ahora, yo quiero saber cuál es la posición. Yo quiero que voten los dominicanos. Sí, ¿qué es lo que yo quiero? Que se sepa cuál es la actitud de la Junta y de los delegados de los partidos políticos frente a eso. Bien, te explico. Mira, digamos que la actitud de la Junta es un tanto, se podría decir que conservadora. Escucha a los partidos
pero sobre la base, y hace siempre una introducción, de que no tiene la facultad, escuchen, no tiene la facultad de tomar la decisión de que haya o no haya voto en el exterior. Ah, eso es importante. Tú ves, eso es importantísimo. Perdóname, Fafa, eso es importantísimo. Ese es importantísimo. Que la Junta lo diga, que debe decirlo públicamente la Junta. Que la Junta esté diciendo que ella no tiene la facultad de decidir si votan allá en el exterior y cuál es la posición de los delegados frente a esa posición de la Junta. Bueno, te explico y concluyo esa explicación que te di de que la Junta dice que no tiene la facultad de decidir si hay voto en el exterior o no. Ojo con esto, en tanto que ellos no pueden obligar a los estados receptores a que se realicen elecciones. Ellos están en la obligación de hacer las peticiones y los permisos, pedir los permisos para poder montar las elecciones. Entonces, ya esa parte se interpreta como yo no puedo decidir en que los estados permitan que se hagan las elecciones. Hacen las peticiones. Los partidos, Nieves, sí. No, adelante. Ya. Solo haciéndole a los compañeros que es la última participación porque el tiempo nos arrojó. No debe ser, Nieves. Yo quiero intervenir en esa intervención. No, es la última participación de Jamil. Adelante, Jamil. Finaliza. Bien, entonces los partidos, como dije en principio, están divididos en dos posiciones. Los partidos de oposición han sido insistentes desde el principio en que el voto tiene que realizarse. Han expresado más que la necesidad, han planteado alternativas. De hecho, la Junta les dio, en la última reunión que estuvimos todos, le dio un plazo de 24 horas para que depositaran de manera formal lo que eran sus propuestas. Ya previamente la Fuerza del Pueblo lo había hecho de manera documental. El día siguiente lo mismo hizo el PRM. Y digamos que estos dos partidos están actuando prácticamente en forma de bloque, pidiendo a unanimidad el voto del exterior. La Junta se ha limitado a escuchar y a decir que hará lo posible para que esto se dé, pero que tienen que entender que esto no es algo que depende de ellos. Bien, Jamil, gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias por acompañarnos aquí en el Rumbo de la Tarde. Lo que tú acabas de decir, no lo ha querido decir de manera directa, ha sido muy diplomático, ecléctico. La Junta no tiene nada, no ha organizado nada, la situación de los países ya la conocemos. Estamos en un punto cero, que es muy lamentable. Lo que dice Domingo es un tremendo riesgo, porque unas elecciones cerradas aquí, con un margen estrecho, o unas elecciones donde la proporción del exterior pudiera decidir, es una crisis institucional y política electoral de una vez plantada. Gracias por acompañarnos, por Manifiesto Ciudadano, Foro Ciudadano. Gracias por estar con nosotros. Regresamos en breve, gente.